Hora de Aventura es una de las series más divertidas pero entretenidamente complejas de Cartoon Network. Reinos, peleas, diferentes especies, poderes y magias estratégicamente configuradas para darnos decenas de historias, cada una más bizarra que la anterior. Y si hay una que creo que no destacó a pesar de la enseñanza tan hermosa que deja, es la de Marceline, la última vampiro de O. ¿Pero hace música? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Por qué es la única vampiro con vida? ¿Por qué siquiera es una vampiro si sus familiares no lo son? U obviamente, ¿cuál es su relación con la dulce princesa a lo largo de la serie? Eso y más en este nuevo capítulo de Teorías de Dibujitos. Al inicio, Marceline se presenta como una antagonista apareciendo por primera vez en Desalojo, donde, valga la redundancia, desaloja a los chicos ya que originalmente la icónica casa del árbol donde viven era suya, y no ofrecen resistencia por el terror que Jake le tiene a los vampiros. Consiguen una casa nueva en una caverna, pero resulta que también está marcada por ella. Tienen una pelea, seria por parte de Finn, pero de joda por parte de Marceline, que termina con carcajadas de ella, quien solo se quería divertir un poco. Les devuelve su casa del árbol y se queda viviendo en la caverna, la casita icónica que seguro recuerdan, donde vive toda la serie. En otro capítulo la encuentran atormentando a un viejito que tiene como lacayo, un esclavo que hace cualquier cosa que le pida. Finn, por otro lado, debe respetar el código del héroe y dejar sufrir al anciano está en contra de sus principios, por lo que toma su lugar y se convierte en el lacayo de Marceline, contrario a Jake, que intenta evitarlo, pero bueno. Con el de lacayo, vuelan a una casa, fuerzan la entrada y todo indica que Finn colaborará en la muerte del pianista que había dentro. Intenta evitarlo, pero con un encantamiento le impide salvar al señor y pasa lo peor. Esa corbata de moño estuvo tremenda. Sí, no hace más que chupar el rojo de su corbata. Y si bien Finn queda confundido, no le da mucha importancia. Luego Marcy revive un ejército de esqueletos en un cementerio y marchan hacia el castillo del Duque de la Nuez. Finn piensa que masacrarán a todos los civiles de la fiesta, por lo que se adelanta e intenta alertarlos del inminente ataque del ejército de no muertos sin mucho éxito, porque igualmente Marceline los alcanza, revelando que no era un ataque, sino un concierto de Marceline que el Duque solicitó para su fiesta, ya que es famosa. Uno de sus aspectos más memorables es que es una estrella de rock conocida entre fantasmas, humanos y nueces. Finn sigue confundido. Tiene demasiadas dudas sobre si Marceline es malvada o no, aunque lo interrumpe y le muestra una tierna flor, le da un fruto y le ordena degollar su cuello en el jardín del castillo con su bajo. Finn intenta cumplir sus órdenes, pero no puede. Es incapaz de hacerle daño a una plantita tan inofensiva. Marceline siempre dio un giro mostrando que nunca tuvo más que buenas intenciones, pero aquí no ve cómo no podría ser un monstruo haciendo eso. ¿Dónde está el truco en asesinar esta planta? No hay truco, mátala ya. Pero... Debiste matarla cuando aún era adorable. Por suerte Marcy lo salva y cuando ya es de día viajan a un campo de frutillas. Es una vampiro y el sol la quema, sí, pero disfruta de pasear con su sombrilla por sitios así por el peligro que le representa no tener dónde esconderse. Y ahí mismo, en el lugar que les dije que más indefensa se encuentra, Jake sale de unos arbustos con estacas, ajos, un disfraz de fresa, la ataca y termina con su vida. Sí, a mí también me agarró re fuera de foco esa escena. Pero tranquis, Finn la resguardó a escondidas dentro de su mochila unos momentos antes, por lo que la libera cuando Jake se va y ella lo despide de ser su lacayo. No es mala ni quiere matar inocentes, simplemente disfrutaba darle órdenes y jugar con él, pero ahora que sabe que cada cosa que lo manda a hacer en realidad termina siendo buena, ya no tiene ningún tipo de chiste. Marceline tiene un par de episodios más donde aumenta su confianza con los chicos, incluyendo un capítulo donde Finn intenta dar celos a la dulce princesa con su ayuda y vemos que Marceline no es muy de su agrado. ¿Qué tal, Finn? Buenas noches, Marceline. Hello, Bonnie Bell. Sí. Pero no se apuren, a la dulce princesa llegamos después, no sean ansiosos, que ya los conozco. Hanson Abadir es el padre de Marceline, el rey de la nocheósfera, el infierno en la serie. Y un día invita a Finn para ayudarla grabando uno de sus tracks titulado Canción de las Papas, una canción que habla sobre la ausencia de su padre a lo largo de su vida y sobre cómo perdió la poca confianza que tenía en él el día que lo encontró comiéndose sus papas sin permiso, que para peor, estaban frías, o sea que ni siquiera valieron la pena. Podríamos decir que esa fue la papa que rebalsó el paquete. Intentando arreglar la situación entre ellos, Finn invoca a Hanson Abadir en la casa de Marcy, llega, saluda a Marcy, roba su bajo y sale a chupar almas.
pero logra detenerlo reproduciendo la canción de las papas cuando está en su forma más pura. Se da cuenta de lo que siente su hija, pide perdón e intenta reconciliarse con ella, y lo hubiera logrado si no fuera porque Finn los interrumpe, libera las almas y lo devuelve a la puta nocheosfera. ¡Finn! ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pude salvar el día? ¿Cómo pudiste avergonzarme así y apuñalar a mi papá? ¿Cómo pude avergonzarte? ¡Wow! ¡Marceline! Me alegro que volviera a la nocheosfera. Era emocionalmente agotador. Reconciliándose con él en un capítulo donde afirma no chupar almas. Y como de verdad no chupó ningún alma, deja que asista a uno de sus conciertos, la avergüenza como todo buen padre, y pelea con sus fans, pero lo termina perdonando cuando le regala una remera oversize de su merch. Es muy grande para mí, pero dicen que ese es el estilo entre los punk rockers. Créanme, no hay nada más lindo que un padre o madre que respeta tus gustos por la moda. Tranquilo, cocodrilo, no me hagas bajar allí. ¿Qué es lo que harás? ¿Comerte mis papas? Escuchando de nuevo las canciones de Marceline en lo que estaba perdido, donde las cosas favoritas de Finn, Jake, Bonnie, Marceline y este panecillo son robadas por el portero, escapa por una puerta y para abrirla deben tocar una canción. Marceline canta una canción macabra, pero Bonnie la critica y responde que si no le gusta la canción, o la que no le gusta es ella. Continuando con una canción quejándose del odio sin motivos de la dulce princesa, cansada de siempre ser un inconveniente para ella. Siente que ni siquiera es una persona, sino simplemente uno de sus problemas. Esto genera discordia. En un momento Jake se cansa y se va. Yo sé que en esta época el talento no importa. Me largo de aquí, electrónicos, tecnología sin talento. Yikes. Pero después vuelve. ¿Qué hubo? ¡Jake, la buena onda! Callao, niño, solo volví por la música. Finn abre la puerta con una canción sobre amistad y encuentran sus cosas después de desfigurar al portero. Finn un mechón de pelo de la dulce princesa, la mantita de Jake y una remera de rock que automáticamente presumen es de Marceline, pero... Hey, esa no... ¡Es mía! ¡Es mía! ¿Guardas la camiseta que te di? Sí. Significa mucho para mí, pero nunca la usas. ¡Bro, la uso todo el día! Debajo de la ropa. Parece que Bonnie no odiaba tanto a Marceline como parecía. Y la vampiro por su lado, solo fue con ellos para pasar tiempo juntos y ayudarlos, ya que Marcy no tenía nada que perder. Perdió su cosa favorita hace mucho, mucho tiempo atrás. De niña, solía vivir con su madre en un motorhome donde se refugiaron luego de la Guerra de los Champiñones, una guerra nuclear que devastó el reino de O. Un día comenzó a dictar un mapa a Marcy y viajaron juntas hacia un refugio en cuanto lograron terminar de dibujarlo. Pero en el camino, se encontraron con una madre e hijo lobos. Las atacaron y Marcy usó los poderes que heredó de su padre para salvarles la vida, chupando el alma de la madre lobo y aterrando incluso más que la amenaza inicial a Elise, su propia madre, quien en cuanto encuentra una motocicleta más adelante en el camino, obliga a Marcy a seguir sin ella, a caminar lo que queda para llegar al refugio sola. Y a pesar de intentar negarse, acepta muy triste que para su madre, ella es solo un monstruo del que se alejó cuando tuvo oportunidad. Marcy decide seguir el mapa de su madre y llega al refugio. Lo repara y construye sus propios juguetes e incluso sigue componiendo música allí. Le dedica una canción al botón rojo que titilaba en una de las computadoras, aunque tiempo después lo abandona por la ciudad, donde un profesor de antropología la encuentra llorando, le regala un peluche al que ella apoda Hambo y vive con él aproximadamente 2 años. El profesor había encontrado una corona mágica que desgastaba su cordura, pero no podía evitar seguir usando. Era adicto a ella, y para evitar dañarla, la abandona al igual que su madre. Aunque de este señor no voy a hablar mucho porque me gustaría traerles un video exclusivamente sobre él, así que 10,000 likes. El destino queda en sus manos. La joven Marcy continúa viviendo su vida, se encuentra con un pueblo de humanos que la acepta cuando escuchan sus canciones y a quienes defiende de los vampiros, motivo por el cual ella se transforma en uno, porque al chupar sus almas, chupa sus poderes, causando así el exterminio de todos, convirtiéndose en la última vampiro de O. Aquí crece hasta donde solo cambia de looks y deja de envejecer por el resto de la serie, donde conoce a Ash, quien engaña a Finn y Jake para entrar a la memoria de Marceline y sin ellos saberlo, robar el recuerdo de cuando Marceline terminó su relación amorosa con él muchísimo tiempo atrás por vender a Hambo a cambio de una flor mágica. Wow, zarpado. ¿De dónde sacaste el dinero para eso? Oh, vendí el osito de peluche que adorabas tanto. A una bruja. ¿Tú qué? ¿Estás loco? Era mi cosa favorita en el planeta. ¡Terminamos, enfermo!
Aquí, Finn. Mira esta loca grieta psicológica. Cuando despiertan, él se quita el disfraz que lleva y se van a su casa, ya que no recuerdan nada porque se robaron su recuerdo y Marcy sigue creyendo que es su novio. Aunque Finn la mete en sus propias memorias para mostrarle el recuerdo de haber visto su recuerdo cuando entraron a robarle su recuerdo. ¿Qué carajo? Despiertan y le dan la paliza de su vida a Ash. Recuperando a Hambo mucho tiempo después, cuando logra descubrir quién mierda había comprado su peluche, la bruja Maya. Primero trata de que Bonnie la acompañe con excusas, pero no se aguanta y dice la verdad. Necesita su ayuda y también quiere pasar tiempo con ella. Logran descifrar lo que la había frenado. Bonnie salva por los pelos a la impulsiva de Marceline, pero al fin llegan a la casa de la bruja. Investigan la casa por separado y Bonnie encuentra el certificado de compra de Hambo entre muchos recibos. Cuando la bruja del cielo la descubre con las manos en la masa y explica esto. Hambo es mío. Su cuerpo está cargado con apego emocional. Perfecta esencia para pociones. Así que fuera de aquí, ¿ok? Cortando a Marceline, a quien Bonnie le arroja el peluche y escapa. Pero, ¿qué hizo Bonnie? ¿Cómo recuperó a Hambo? Bueno, hay algo que no les dije. Al comienzo de este episodio, Bonnie despierta en su castillo utilizando la remera de Rock que Marceline le regaló como pijama. Se limpia la cara y la olfatea como una enferma. Imagino que después de tantos años la camiseta ya no tiene el olor de Marcy en sí, pero le debe recordar los momentos que vivían juntas. O al menos eso deduzco por la foto que tiene pegada en la parte interna de una de las puertas de su closet. Por otro lado, Maya quería a Hambo por el apego emocional que cargaba, y Bonnie al no poder romper las reglas de su reino, ya que debe respetar cualquier tipo de intercambio que se haga en el mercado empleando una moneda en circulación legal, tradea su objeto más preciado a cambio de Hambo para dar una alegría a Marcy, su remera de Rock, y revelándose al final con Maya que el apego emocional que Marcy tenía por Hambo no se comparaba en nada al amor que Bonnie tenía por esa remera. ¿Pero por qué? ¿Por qué la foto? ¿A Bonnie le cae bien Marceline? Bueno, pues algo así. Ambas tienen un pasado juntas, solo que no se habla de eso hasta la 7ª temporada en Plagas. Marcy llega a casa de Bonnie enojada porque abandonó la dulce corona sin decirle nada y no sabía ni dónde estaba ni qué le pasaba, denotando que realmente se preocupa por ella. Aunque cuando le explica los motivos, Marcy se calma, la comprende y cuidan su huerto de las plagas juntas mientras hablan de sus cosas. Se ponen al día, digamos. Cuando las plagas se presentan, las persiguen y encuentran una especie de mineshaft donde Bonnie la sorprendió hace mucho tiempo grafiteando las paredes. Recuerdan que a su vez Marcy la obligó a taguear su nombre en alguna parte y avanzan con esperanzas de encontrar ese graffiti. Llegan a un puente. Cuando lo saltan, Marcy bromea con que ella siempre tiene algo preparado cuando vuela con sus botas y pasa esto. Sí, yo tengo que estar siempre preparada. No todos podemos volar. No siempre tuve que preocuparme de tantas cosas, ¿sabes? El dulce reino era pequeño, muy manejable, pero siguió creciendo y creciendo y siempre había una nueva amenaza a la cual enfrentar. ¿Por eso me dejaste de hablar? No, yo... Aunque las interrumpe la madre plaga, a quien intentan vencer, pero se regenera zarpado. Corren hasta un refugio y encuentran de pura suerte el graffiti de Bonnie, pero se larga a llorar. Perdió su gorra en el camino y si bien no le importaba mucho, fue la papa que rebalsó el paquete. Desbordó por haber perdido su gorra, su gente, su reino y a Marceline, a quien le pide perdón. Pero las plagas interrumpen y Marceline, que está rotísima, convierte su mano en esta cosa y abre un hueco por el que escapan volando juntas a su cabaña, por fin pudiéndose ir a dormir, ya que ella cuidará su huerto en su lugar. Poco después, en ese mismo lugar, Bonnie le quita los poderes a Marceline porque ella se lo pide. Es decir, la vuelve una mortal. Siente que hace 1000 años que no crece como persona, que vive en modo automático y cree que está motivado por no tener a la muerte a contrarreloj. Es decir, es una procrastinadora serial. Bonnie acepta a pesar de afectarle, ya que ella también es inmortal y hacer esto significaría que en algún punto la tendría que ver morir, pero concuerda con que será lo mejor. Exprimirá más valor de menos años ricos que de un vacío infinito, por lo que se mete a una máquina y bla 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 bla, sacan su jugo vampírico, aunque al ser la primera vez que prueba esto, la obliga a reposar en su casa para analizar cómo evoluciona. Sí, por eso, seguro. Esa noche Marcy sueña con sus colmillos
bueno eso, y despierta fuera de su cama. A la mañana los chicos van a visitarla porque unos campesinos perdieron una de sus vacas y creen que fue ella. Al no estar segura investigan el bosque, encontrando al culpable, un monstruo de petróleo que chupa caballos. Pero cuando corren con Marceline, los campesinos ejercieron justicia por mano propia, la secuestraron y ataron en la punta de un molino para exterminar su sangre impura, enfrentándola al amanecer. El sol comienza a asomar por el horizonte. El rayo primogénito de la mañana desciende, cronometrando los últimos rayos de vida en el cuerpo de la vampiro. ¿Qué? ¡Marceline, no estás muerta! ¡Woo! Por suerte no perdemos a la protagonista de este video. Si no, habría tardado más en sacar video. Pero bueno, monstruo de petróleo, ¿quién chota sos? Como les dije, Marceline se encargó de exterminar y chupar el alma de cada uno de los vampiros de O muchos años atrás. Por lo que cuando drenó sus poderes vampidemoníacos, toda esa shit quedó en el jugo de vampiro que Bonnie simplemente puso en un balde y ya. Se convirtió en el bicho petrolífero del bosque y se dividió en 5 vampiros, los vampiros originales. Sin más que hacer, salen a matar a todos y Marcy a chupar sus respectivas almas hasta llegar al rey vampiro. El universo es simplemente un ciclo que se repite, y al igual que en un pasado, Marceline acabó con su vida junto al grupo de humanos. Ahora lo matará de nuevo, para en unos años volver y ser apuñalado con una estaca otra vez. Está harto, quiere romper el ciclo. Que Bonnie extraiga su jugo de vampiro, simplemente ser un león, no dañar a nadie y estar de chill. Por lo que al no ver nada malo en su petición, lo convierten en el lindo gatito que deseaba ser en el laboratorio, pero al ser el rey vampiro y ser tan poderoso, libera una oveja de nubes negras que intenta destruir los reinos, pero Marceline logra derrotar, recibiendo una mordida al final de su absorción, con la que vuelve a ser una vampiro. Pero no le molesta porque siente que se aceptó un poco más ahora. Pasando al capítulo final de Hora de Aventura, del que obviamente no voy a hablar en este video porque si no me quedaría de 3 horas. Pero lo que sí les digo es que hay un beso entre las dos y al final del episodio se mudan juntas. ¡Ay, qué coquis que son, por Dios! Llegando con el contexto necesario al momento clave en Obsidiana. Marceline y Bonnie crecen viviendo juntas. Una toca su música y la otra cientifiquea, hasta que un día la sorprende un niño del pueblo de Cristal fanático de Marceline que necesita su ayuda. Hace muchísimos años, ella liberó al reino de Cristal apresando al dragón que los atormentaba con una canción muy poderosa, y aunque ninguna de las dos chicas se ve muy emocionada por escuchar eso, aceptan, se montan en la moto y parten para allí. En el camino, cruzan el motorhome donde vivía junto a su madre de pequeña y llegan al reino. Todos desconfían de ella ya que las trajo el niño Cristal, que gracias a él despertó el dragón en un principio. Pero en ese momento, unos monstruitos hijos del dragón atacan a Marceline. Ella le sube el reverb y ¡zas! Prueba que es la verdadera, por lo que la llevan con el dragón sin rechistar. Marcy se nota bastante incómoda con toda la situación. Por otro lado, que ella se gane toda la atención pone celosa a Bonnie y encima los cristales la bardean cada vez que intenta ayudar. Cuando llegan al dragón, Marcy pregunta a Bonnie si realmente quiere escuchar la canción que tocará, dando puntapié a un flashback que nos aclara por qué están tan raras. Hace muchos años, el pueblo de Cristal tuvo problemas con el dragón. Llamaron a Bonnie y ella los ayudó. Colocó escudos y estudió todo lo posible sobre el dragón. A su vez, no solo tenía una relación con Marceline, sino que la acompañó al reino de Cristal. Quería algo de atención y a la punk rebelde que era en ese momento, no le importaba lo más mínimo la seguridad del reino. Por lo que solo molestaba a Bonnie para escapar de ahí hasta que pasó esto. Si no querías que viniera, ¿por qué me invitaste? ¡No lo hice! Me llamaron y tú viniste. A decir verdad, no soporto cuando te comportas como un monstruo. Bien, ya que vamos a decir verdades. Esa misma canción, dejándola como basura, es la canción que termina por apresar al dragón en su momento. La canción de Marceline, la salvadora, que regresó la tranquilidad al pueblo de Cristal de la que tanto se habla en el capítulo, y la misma canción que en un futuro, y con una buena relación junto a Bonnie, está tocando de nuevo para controlar una vez más al monstruo. ¿Es en serio? Bien, terminamos. Aunque esta vez falla.
Al igual que con la puerta mágica, el dragón se veía contenido por una canción de verdad, y Marceline ya no es la punk idiota que odiaba todo lo que se moviera. Ahora está llena de comprensión, amor y aceptación, por lo que no siente de la misma manera la canción. Además de que la persona que deshonra la canción es su persona favorita en el planeta. Y al ver que todo falló, Bonnie invoca un sistema de escudos que se instala alrededor de la puerta. Marcy, sorprendida por la rapidez de la operación, pregunta si ella esperaba que su canción falle, a lo que Bonnie fríamente responde que nunca supieron por qué la canción funcionó en primer lugar y quería estar preparada. Esto tensa bastante la situación, ya que ofende a Marcy, quien escapa, ya que como dijo, es como si no recordara lo que es estar herida o triste. No, sé que está dentro de mí. Solo debo ir a encontrarla. Debo regresar. Tengo que volver al lugar donde toqué fondo. ¡Sip! Marcy entra en la duda artística más recurrente que hay. Si se puede crear arte siendo feliz o sí hay que pasar por cosas tristes. Darte cuenta de que tus mejores obras se crearon en el fondo del pozo donde se almacenan tus más oscuras épocas. Que nuestras mejores canciones, videos, dibujos, etc. surgieron en nuestros peores momentos. Por lo que agarra la moto y... aunque no sé por qué no se va volando. Imagino que le da más dramatismo a la situación. En fin, recorre el desierto y va directo a su raíz, el lugar donde ahogó sus emociones la primera vez que se sintió un monstruo, el refugio al que viajó cuando su madre la abandonó, y de hecho sus muñecos seguían ahí, y la luz roja a la que le dedicó una canción también, solo que ahora es más grande y sabe lo que significa ese botón, un correo de voz pendiente al que le da play. Marceline, estás ahí, ¿verdad? Gran niña. Perdón por haberte engañado. Y esto no va a cambiarte, porque tienes un buen corazón. Te amo, Marceline. Espero puedas perdonarme. Su madre nunca la abandonó, sino que a consecuencia de la guerra de los champiñones y la radiación, estaba muriendo. No era inmortal como ella, por lo que la hizo dibujar el mapa en caso de que no aguantara tanto tiempo. Y el día que encontró la motocicleta, en realidad no escapó, sino que ahogada por la sangre que tosía y atormentada por la idea de que su hija tenga que encargarse de su cuerpo sin vida, la abandonó. La obligó a dejarla atrás para evitar que la vea morir. Y no se preocupe por más cosas de las que se tendría que preocupar en el mundo apocalíptico que lamentablemente a la pequeña Marcy le tocó vivir. Y como sería inevitable, se larga a llorar, entendiendo que en realidad nunca fue un monstruo, que puede ser diferente a lo que fue su papá, que toda su vida simplemente fue una idiota. De hecho, cuando el niño cristal la alcanza y entra al refugio, toca una canción llena de resentimiento y odio como las que ella solía escribir y dice esto. ¿Así era como sonaba? ¿Qué estoy haciendo? Comprendió su vida con una cinta de menos de un minuto. Integró que nunca fue lo que pensó que era y que su madre no le tenía miedo, sino que la amaba, pero que ante las adversidades había construido un caparazón enfrentando cada uno de los escalones de su crecimiento a la defensiva, intentando dar la razón al resto en que era un monstruo y se los iba a demostrar por miedo a que la dañen, por miedo al rechazo, cuando en realidad era todo lo contrario por dentro, lo que confundió a Finn en un comienzo cuando fue su lacayo, por lo que se dispone a ayudar a Bonnie y dejar ese resentimiento detrás, la cual cuando llega suelta un diálogo muy gracioso. Tu nueva canción debe ser extra furiosa y triste. No, es como si una ola de aceptación se apoderara de mí. El niño cristal siente que debe redimirse, ya que él generó este problema en un principio tratando de curar la rotura de su frente, así que llama su atención y corre dentro de la caverna mientras el dragón lo persigue. Bonnie y Marcy corren detrás de él, pero los cristales activan el sistema de Bonnie, pulverizan la entrada encerrándolos en la cueva y sepultando al dragón en piedra. Cuando despiertan no tienen cómo escapar e intentándolo solo logran desestabilizar la cueva cada vez más. Marcy explica lo que vio en su refugio a Bonnie, pero más allá de eso no queda nada. Van a morir, por lo que se levanta, toma el ukelele del niño y toca una de las canciones más brillantes de la serie. En la letra aclara lo mucho que la ama y cómo se arrepiente de su comportamiento con ella a lo largo de los años, fruto del grueso caparazón de agresividad con el que protegía su ego, y saca todo lo que tenía dentro, logrando tocar la pequeña luz que también escondía el dragón.
Esto revive el alma original del dragón y lo libera en un hermoso gatito que les abre paso al exterior. Festejan la liberación del dragón con Cristalito tocando unos temardos y terminan con un flashback de un concierto de Marceline, del momento exacto donde tira la remera de Rock a Bonnie, revelando que en realidad Bonnie era una fan antes de conocerse personalmente. Por eso ama tanto la remera, es del día en que se conocieron. Cerrando finalmente su arco, donde como en toda buena historia, nuestros protagonistas siguen sus vidas felices para siempre, literalmente para siempre. Estoy seguro de que ninguno de nosotros está exento de sentirse un monstruo en cierto aspecto, pero eso es lo lindo. Sentirse uno. Marceline no habría vivido la vida que vivió y no habría crecido de la forma en la que lo hizo si no fuera un monstruo. Las mayores virtudes siempre se aprenden de nuestros peores errores. La carencia de Marceline fue pensar que el abandono de su madre fue por tenerle miedo y terminó siendo una de sus lecciones más grandes, que en realidad es una persona hermosa por dentro que simplemente tuvo malas experiencias que terminaron tornando su personalidad a la defensiva del planeta. Un abandono, cagarla con alguien o simplemente una seguidilla de accionares que nos generan un hueco inmenso en el corazón pueden lograr apagarnos. Pueden convertirnos en la última persona que querríamos conocer. Un espejo que refleje todo lo que no queremos ser. Pero bajo ningún contexto lo que uno debería sentir es vergüenza, porque las desgracias son lo que nos construyen. Marcy no aprendió nada el día que chupó decenas de almas ni cuando exterminó a todos los vampiros de O. Aprendió a ser una vampiro cuando todos volvieron a cobrar venganza. Si había algo que quería Marcy antes de todo esto era por el contrario dejar de ser un vampiro. No fue hasta que surgieron problemas que se solucionaron a lo largo de muchos capítulos que realmente aprendió a ser un vampiro. El día que toquen por primera vez su canción, tengan el éxito que tan felices los hará y encierren de una vez por todas al dragón que por tantos años los atormentó. Festejemos nuestras victorias, pero no será hasta que el dragón vuelva a surgir y nuestra canción falle, cuando todos los vampiros que tratamos de ocultar vuelvan a atormentarnos, que realmente aprenderemos cómo vencerlos de verdad y nos volveremos más fuertes que nunca. Abracen ese momento y chupen toda la sangre que puedan de él, porque son precisamente esas cosas las que nos hacen avanzar, ser más conscientes y mejores. Jodie se despide. Espero sigan su tiempo con la mejor de las emociones.